Andrés siempre había sido el pilar de su familia. Un hombre de negocios respetado, dueño de una pequeña empresa de consultoría financiera que él había construido desde cero, con dedicación y esfuerzo a lo largo de los años. Su vida estaba marcada por una rutina disciplinada, llena de responsabilidades y compromisos. Pero le gustaba ser aquel a quien todos acudían para resolver problemas, tanto en el trabajo como en casa. Ana, su esposa, y Sofía, su hija adolescente, eran su prioridad, y él se aseguraba de que ellas tuvieran una vida cómoda y segura. La relación con Ana, que ya duraba más de 2 décadas, había comenzado con pasión y sueños compartidos. Juntos habían construido un hogar, literal y figurativamente, y André creía que esa casa estaba firme, anclada en el respeto y el amor. Aunque la relación se había enfriado con el tiempo, el matrimonio aún parecía estable, con rutinas bien establecidas y la tranquilidad de quien cree que el otro siempre estará allí. Con Sofía, su hija de 17 años, la conexión era más complicada. La adolescencia había creado una distancia entre ellos que André nunca supo cómo superar. Ella se encerraba en su habitación con su celular, sus auriculares siempre al máximo, y apenas hablaba con él. Había momentos en los que André intentaba acercarse, ofreciéndole ayuda con los estudios o invitándola a comer fuera, pero ella siempre rechazaba con una excusa fría. A pesar de todo, él nunca dejó de preocuparse por ella y esperaba que, con el tiempo, esa fase difícil pasara. Sin embargo, esa tarde todo cambiaría. André estaba sentado en una silla acolchonada en la fría y blanca sala de consulta del médico. El reloj en la pared parecía moverse más lento de lo normal. Había sentido dolores constantes en el estómago y una pérdida inexplicable de peso en los últimos meses, pero nunca imaginó que algo así pudiera pasarle a él. No a alguien que siempre había sido tan fuerte. El médico entró cargando una carpeta de exámenes. Había una pesadez en sus ojos, algo que André percibió de inmediato. Después de años tratando con personas y entendiendo lo que no se decía, sabía lo que venía antes de que las palabras fueran pronunciadas. Smear, André, lo siento mucho, pero los exámenes confirman que tiene cáncer, y es un caso terminal. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Dejó de escuchar el resto de la explicación. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse. Fue invadido por una ola de emociones incontrolables. Miedo, pánico, tristeza. La idea de que su vida, tan organizada y predecible, ahora tenía un final concreto e inmutable. Cuando el médico habló sobre opciones paliativas, Andrés simplemente asintió con la cabeza, sin captar el significado. Esa noche, volviendo a casa, el peso de la noticia era casi insoportable. Cuando entró en la casa, todo parecía como siempre. Ana estaba en el sofá, hojeando una revista de decoración, y Sofía encerrada en su cuarto, o de costumbre. El contraste entre lo normal y el caos que ahora reinaba dentro de él era agonizante. Sentándose junto a Ana, tomó su mano. La suavidad de su piel, algo que siempre le había brindado consuelo, ahora se sentía distante. Sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ana, necesitamos hablar. Su esposa se giró hacia él con los ojos aún fijos en la revista. ¿Sobre qué? Recibí los resultados de los exámenes. No es bueno, Ana. Tengo cáncer. Y dijeron que no tiene cura. Ella permaneció inmóvil durante unos segundos, como si las palabras tardaran en asentarse. Cuando finalmente lo hicieron, su rostro comenzó a perder color. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero lo que vino no fue un abrazo o consuelo. En su lugar, un leve temblor de pánico la invadió. ¿Cáncer? André, ¿qué significa eso? ¿Cuánto tiempo? Él negó con la cabeza, impotente. No mucho, dijeron que quizás meses. Ana se alejó ligeramente en el sofá, como si necesitara más espacio para procesarlo. El silencio entre ellos era pesado, sofocante. No podía mirarlo. En ese momento, Sofía entró en la sala, notando el ambiente tenso. André, con la voz temblorosa, también se lo contó a ella. «¿Papá, esto es en serio?», preguntó Sofía, su voz fina y llena de incredulidad. «En serio, hija, muy en serio». En los días que siguieron, la atmósfera en la casa cambió de manera cruel y rápida. Lo que André esperaba que fuera un periodo de apoyo y unión, se transformó en distanciamiento y frialdad. Ana comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, evitando las conversaciones. Sofía se refugiaba aún más en sus auriculares y en su celular. Cuando André intentó hablar sobre sus miedos, sobre cómo quería pasar sus últimos meses de vida con la familia, se encontró con puertas cerradas. Conversaciones evasivas y excusas.
Un día, al volver de una agotadora sesión de tratamiento, André encontró la casa vacía. Sobre la mesa había una carta de Ana. No puedo pasar por esto, André. No puedo verte decaer. Me llevo a Sofía conmigo. No sé cuándo o si volveremos. Leyó y releyó esas palabras, esperando que cambiaran en cada nueva lectura. Pero no cambiaron. Quedaron grabadas en su mente como un eco de desesperación. El silencio en la casa, que antes era un refugio de paz, ahora se convertía en un recordatorio de su soledad. Abandonado por su esposa y su hija, André enfrentaba no solo la batalla contra el cáncer, sino también el abismo de haber sido dejado por quienes más amaba. Los días después del abandono de Ana y Sofía se volvieron largos y dolorosos para André. Cada mañana era un recordatorio cruel de la nueva realidad en la que se encontraba. La casa, que antes era un hogar acogedor, ahora parecía un lugar extraño, vacío de vida. El silencio era tan denso que casi podía escucharlo. André nunca había experimentado una soledad tan profunda. Recordaba cómo esa casa solía ser vibrante, llena de risas y conversaciones, especialmente los fines de semana. La voz de Sofía corriendo por el pasillo, pidiéndole que jugara con ella, o la típica risa cálida de Ana cuando algo gracioso sucedía durante el desayuno. Ahora, esos ecos del pasado parecían provenir de otra vida, de un sueño lejano del que había sido bruscamente despertado. El dolor físico del cáncer era implacable, pero no comparado con el peso de la soledad. A veces, Andrés se preguntaba si la peor parte de la enfermedad era el dolor en sí o el hecho de enfrentarlo solo. Extrañaba el contacto de Ana, su presencia a su lado, aunque en los últimos tiempos ya no fueran tan cercanos. Y Sofía. Pensaba en cómo había fallado en mantener una conexión con su hija. Ella había crecido tan rápido, y la distancia entre ellos, que él creía temporal, ahora parecía insuperable. Durante los primeros días, Andrés se engañaba pensando que Ana llamaría, que Sofía le enviaría un mensaje. Esperaba que al menos les importara por lo que él estaba pasando, que su ausencia dejara un vacío en sus vidas, tal como el abandono había dejado en la suya. Pero la verdad era cruel, no hubo llamadas ni mensajes. El silencio de ellas era ensordecedor. La soledad era una compañera cruel. Cuando André no estaba en el hospital para las sesiones de tratamiento, que, él sabía, solo prolongaban lo inevitable, pasaba horas en la sala de estar, mirando las fotografías de la familia. Los marcos parecían burlarse de él, mostrando momentos que ahora parecían falsos. La felicidad que creía haber construido estaba hecha añicos, y el futuro que imaginaba junto a su esposa e hija se había desvanecido como una ilusión. En las noches más solitarias, André revivía los momentos en que intentaba conectar con Sofía. Recordaba cómo cuando era pequeña corría sus brazos al menor indicio de su presencia. La adolescente que conocía ahora era una extraña, siempre con auriculares, inmersa en un mundo digital al que él no pertenecía. Y entonces empezó a preguntarse, ¿cuándo se alejó tanto? ¿Cuándo dejó él de ser importante para ella? Hagamos una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no lo entenderán. Escribe familia en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y ahora continuemos con la historia. Ana, por su parte, era un misterio aún más doloroso. El matrimonio se había desgastado con los años, pero Andrés siempre creyó que, aunque se hubiera perdido la pasión, aún quedaba amor. Ahora ya no estaba tan seguro. Ana lo dejó cuando más la necesitaba. Simplemente se había marchado, llevándose a Sofía con ella, como si la vida al lado de un hombre enfermo fuera una carga demasiado pesada para soportar. Las palabras que Ana dejó escritas en la carta, "No puedo verte decaer", resonaban en su mente con una frialdad que él nunca pensó escuchar de su esposa. Durante semanas, el dolor de la traición consumió a André por dentro. Miraba el teléfono todos los días, pensando en llamar a Ana o incluso a Sofía, pero siempre dudaba. El orgullo, mezclado con el dolor, se lo impedía. Sabía que si ellas quisieran, podrían haber regresado. Tenían la opción, y no la eligieron. Con el tiempo, algo dentro de él comenzó a cambiar. El dolor del rechazo lentamente dio paso a una nueva forma de claridad. Andrés se dio cuenta de que, aunque no podía controlar el tiempo que le quedaba, aún tenía el poder de decidir lo que dejaría tras su muerte. Y así, empezó a pensar en lo que sucedería después de su fallecimiento. Ana y Sofía lo habían abandonado, pero él sabía que, eventualmente, ellas volverían. Volverían por el dinero. Esa certeza era lo que ahora lo impulsaba. La vida que había pasado construyendo, el patrimonio por el que tanto luchó,
sería la razón de su regreso. No por amor ni por remordimiento, sino por interés. Fue entonces cuando André tuvo una idea. Si ellas iban a regresar, no sería por casualidad que recibieran su herencia. Tenía la oportunidad de hacer que enfrentaran las consecuencias de lo que habían hecho. Tendrían que demostrar que había algo más que codicia. Cambiaría el testamento, sí, pero no para castigarlas directamente. Quería algo más. Quería obligarlas a enfrentar la verdad de su abandono, y también mostrarles que la familia era más importante que cualquier herencia. Así que, en medio del dolor y la soledad, André empezó a elaborar su plan. Un plan que exigiría de ellas mucho más que una presencia física en el funeral. Si querían algo de su herencia, tendrían que merecerlo. El tiempo pasó, y la enfermedad de André avanzaba de manera implacable. Los días se confundían en una neblina de dolor físico y resignación emocional. La soledad, que al principio era una herida abierta, se había convertido en un peso casi familiar. Se había acostumbrado a la idea de que moriría sin ver a su esposa o su hija nuevamente. Las visitas al hospital continuaban, pero la esperanza de un milagro ya había desaparecido de su mente. Fue durante una de esas tardes, al regresar de una consulta particularmente agotadora, cuando André escuchó el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Al principio no le dio mucha importancia, los vecinos iban y venían, pero el sonido de pasos hacia la puerta lo sobresaltó. Cuando sonó el timbre, su corazón latió más rápido, con una mezcla de expectativa y aprensión. Se levantó lentamente, cada movimiento de su cuerpo acompañado por un dolor sordo, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, se detuvo, su estómago se hundió al ver a Ana y Sofía allí, frente a él. Ana estaba diferente, sus ojos tenían una expresión pesada, como si el tiempo también hubiera sido cruel con ella. Sofía, de pie junto a su madre, era más alta, más madura, pero había algo en los ojos de su hija que él no podía interpretar de inmediato. Las dos se quedaron paradas, como si dudaran en dar el primer paso, y un silencio incómodo se instaló en el aire. ¿Podemos entrar?, preguntó Ana, con una voz baja, casi sumisa. Andrea asintió, sin decir una palabra, y dio un paso atrás para dejarlas pasar. Su corazón latía con fuerza. Habían vuelto. ¿Pero por qué? Sabía que la enfermedad había empeorado y que, de alguna manera, ellas debían haberse enterado. ¿Estaban allí por él o por otra razón? En el fondo de su mente, André conocía la respuesta, pero decidió no actuar impulsivamente. Cerró la puerta y se giró para encontrarlas en la sala, donde todo permanecía exactamente como ellas lo habían dejado meses atrás. Ana recorrió la sala con la mirada, como si fuera una extraña en esa casa. Sofía permaneció en silencio, con los brazos cruzados, mirando al suelo. ¿Yo? Escuché que las cosas empeoraron, dijo Ana finalmente. Pensamos que deberíamos estar aquí contigo. Andrés sintió un sabor amargo en la boca. Quería creer que su motivación era sincera, que finalmente habían reconocido el error que cometieron al abandonarlo. Pero la desconfianza estaba demasiado arraigada para permitir alguna esperanza genuina. La única certeza que tenía era que ellas sabían sobre la herencia. Y esa era la verdadera razón de su regreso. Sin embargo, decidió no mostrarlo. Sabía que era necesario actuar con cautela para no arruinar lo que vendría después. Si su plan iba a funcionar, necesitaría paciencia. Hizo un gesto para que se sentaran. Sofía, aún en silencio, fue la primera en sentarse en el sofá, mientras que Ana dudó antes de hacer lo mismo. El ambiente estaba cargado, lleno de emociones no expresadas. Andrés sintió el impulso de confrontarlas en ese momento, pero se contuvo. Aún no era el momento. Ellas necesitaban creer que él estaba vulnerable. Podrían tomar el control de la situación. ¿Cómo están?, preguntó André, tratando de mantener la voz firme, pero sencilla. Ana cruzó las manos en su regazo, evitando mirarlo. «Estamos bien». Pero la frase carecía de cualquier sentimiento real. Sofía seguía en silencio, con los ojos fijos en algún punto distante de la sala. Y Andrés sabía que la conexión entre ellos, que ya era frágil, ahora parecía un hilo a punto de romperse. «Pareces cansado», comentó Ana, observando el rostro pálido y demacrado de André. «El cáncer hace eso con uno», respondió él, intentando sonar casual, pero sintiendo la herida abierta en cada palabra. Un nuevo silencio se apoderó de la sala, más largo esta vez. Andrés sabía que ese era solo el inicio del juego. Ellas estaban allí, pero él necesitaba estar seguro de sus intenciones. Como en una partida de ajedrez, calculaba cada movimiento, preparando el terreno para lo que vendría después.
El plan seguía en marcha y lo llevaría hasta el final. Finalmente, Andrés se levantó, a pesar de sentir su cuerpo débil, y las miró a ambas. Si van a quedarse, es mejor que se acomoden. Hace mucho tiempo que esta casa no tiene calidez y dudo que algo haya cambiado en ese sentido. Ana lo miró con una mezcla de incomodidad y resignación en sus ojos. Sofía finalmente levantó la mirada, pero siguió en silencio. Su regreso había comenzado, pero Andrés sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Solo esperaba el momento adecuado. Los días que siguieron a la llegada de Ana y Sofía fueron extrañamente silenciosos. Estaban allí, pero su presencia era vacía, como si algo flotara en el aire, no dicho, pesado e imposible de ignorar. André observaba a las dos en silencio, analizando cada gesto, cada mirada. Era una danza cuidadosa, donde nadie quería dar el primer paso, y él sabía que, a pesar de la proximidad física, emocionalmente seguían distantes. Las noches eran especialmente largas. Ana dormía en la habitación de invitados, y Sofía se encerraba en su antiguo cuarto, sumergida en su teléfono, como siempre. André, por su parte, se quedaba despierto hasta tarde, sentado en el sillón de la sala, pensando en cómo aquello se había convertido en su realidad. El plan que había estado trazando durante semanas, ahora parecía más difícil de llevar a cabo con ellas bajo el mismo techo, pero sabía que era necesario. Un día, en una tarde soleada, finalmente decidió iniciar la primera fase. Sentado en la mesa del comedor, con la luz dorada del sol invadiendo la cocina, llamó a Ana y a Sofía para que se unieran a él. Ambas llegaron con cautela, como si estuvieran a punto de enfrentar una batalla, y se sentaron en silencio. «He estado pensando», comenzó André, con la voz ronca y cansada, «que tal vez sería bueno pasar algo de tiempo juntos. No sé cuánto tiempo me queda, y me gustaría hacer algo que no hemos hecho en mucho tiempo. Estar en familia». Sofía, aún con la mirada fija en la mesa, se encogió de hombros mientras Ana intentaba esbozar una sonrisa forzada. «Claro, André, podemos hacer lo que tú quieras», respondió, pero él pudo sentir la incomodidad en sus palabras. «Pensé en recordar un poco el pasado», continuó André. «Hay muchas cosas de las que ya no hablamos, momentos buenos que parece que dejamos atrás. Tal vez sea hora de revivir esos recuerdos». Sofía finalmente levantó la mirada, su rostro endurecido. «Papá, ¿por qué esto ahora? Recordar el pasado no va a cambiar lo que está pasando». La frialdad en la voz de su hija cortó a André como un cuchillo. Ella era directa, quizá la única que se atrevía a hablar sin rodeos, pero la dureza con la que salieron las palabras dolió más de lo que él esperaba. «Lo sé», respondió André, tratando de mantener la calma. «Pero a veces, revisar el pasado puede ayudarnos a entendernos mejor, a entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron». Miró directamente a Ana, quien desvió la mirada, incapaz de sostener el peso de lo que él estaba insinuando. Hubo un largo silencio antes de que Ana finalmente hablara. «Si es lo que quieres, podemos hacerlo». Andrea asintió, ocultando su decepción. Sabía que no era sincero, pero era parte del juego que debía jugar. No podía obligarlas a sentir nada, pero quería poner a prueba su paciencia y tal vez descubrir si aún quedaba algo genuino en ellas. A lo largo de los días siguientes, los llevó a pequeños rituales familiares. Sacó un álbum antiguo de fotos recordando momentos de la infancia de Sofía. Las vacaciones en la playa, los cumpleaños, los momentos simples que ahora parecían distantes. Le mostró lo orgulloso que estaba de quién era, aunque eso pareciera no tener importancia para su hija. Sin embargo, detrás de esos momentos de nostalgia, André notaba el desinterés. Sofía apenas miraba a las fotos, y Ana, aunque se esforzaba por parecer participativa, siempre estaba realmente ausente, sus pensamientos claramente en otro lugar. Las observaba, buscando algún rastro de arrepentimiento, algún indicio de que estaban allí por algo más que la herencia. Pero no había nada, solo silencios incómodos e interacciones superficiales. Cierta noche, André la sorprendió con una cena. Hizo el esfuerzo de cocinar, a pesar de su cuerpo debilitado, preparando un plato que solían disfrutar, una receta antigua de su madre. La cocina se impregnó del aroma familiar, y por un momento parecía que las cosas podrían volver a ser como antes. Pero al sentarse a la mesa, la distancia emocional era palpable. «¿Sabes?», comenzó André, intentando romper el silencio. «Este era el plato favorito de mi padre. Siempre decía que la familia era lo más importante que alguien podía tener. Yo solía creer en eso también».
Ana miró el plato, moviendo la comida de un lado a otro con el tenedor, sin levantar la vista. ¿Y aún lo crees?, preguntó, en un tono que parecía más una provocación que una curiosidad genuina. Andrés sonrió, pero fue una sonrisa amarga. Creo que estoy aprendiendo algunas cosas ahora que antes no sabía. La cena continuó en silencio y esa noche Andrés se sintió más cansado que nunca. No solo físicamente, sino emocionalmente agotado. Era difícil enfrentar la realidad de que, a pesar de todo su esfuerzo, la frialdad de ella seguía intacta. Estaban allí, sí, pero como espectadoras, no como participantes. Y eso lo destrozaba por dentro. A pesar de todo, continuó. Necesitaba ver hasta dónde llegarían. La paciencia de ellas estaba siendo puesta a prueba. Y el tiempo estaba de su lado. En cada momento que pasaban juntos, André observaba, analizaba cada pequeña reacción. Si iba a morir, lo haría sabiendo la verdad. Días después, André tomó la decisión de confrontarlas de manera más directa. Estaban todos sentados en la sala cuando él comenzó a hablar, su voz cargada de cansancio, pero firme. Yo sé por qué regresaron. Las palabras cayeron en la sala como una piedra lanzada a aguas tranquilas. Ana lo miró con los ojos muy abiertos, y Sofía desvió la mirada de inmediato. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el aire mismo había sido succionado del ambiente. Regresaron por la herencia. No fue por amor, ni por extrañarme, ni por arrepentimiento. Fue por el dinero. Ana abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. André no esperó a que lo negara. Sabía que ellas ya estaban atrapadas en su propia culpa, y ese era el primer paso de su plan. Aún no he terminado el testamento, continuó. Y hay algo que necesito de ustedes antes de decidir qué hacer. Tendrán que demostrar que aún les importa, ¿verdad? El silencio que invadió la sala tras las palabras de André parecía interminable. Ana y Sofía permanecieron inmóviles, como si cada una estuviera intentando comprender lo que acababa de decir. El aire se tornó pesado, denso de tensión y emociones reprimidas. André las observaba, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros, ya debilitados por la enfermedad. Sabía que ese era el momento que lo cambiaría todo. Ana fue la primera en reaccionar. Sacudió la cabeza lentamente, con una expresión que parecía mezclar sorpresa y una leve tentativa de negar lo que acababa de escuchar. André, ¿cómo puedes pensar eso de nosotras? Su voz sonaba como una mezcla de indignación y fragilidad. Vinimos porque estás enfermo. Vinimos porque somos tu familia. No se trata solo del dinero. André observó el rostro de Ana, buscando algún rastro de sinceridad. ¿Estaba siendo honesta? ¿O esas palabras eran solo un intento desesperado de salvar las apariencias? No quería creer que todo entre ellos se hubiera deteriorado hasta ese punto, pero la traición del abandono estaba grabada profundamente en su alma. ¿Familia? André rió, pero el sonido que salió de sus labios fue amargo y áspero. Cuando más los necesité, me dejaron. Tú me dejaste, Ana. Sofía, te encerraste en tu mundo y desapareciste. Se esfumaron durante meses, y ahora, cuando mi muerte está cerca, regresan. ¿No creen que sea el motivo? Miró a Sofía, que permanecía en silencio, con la cabeza baja. No podía mirarlo a los ojos, y eso dolía más que las palabras evasivas de Ana. André quería que ella dijera algo, cualquier cosa. Quería ver si su hija aún estaba allí, detrás del muro de indiferencia que había levantado. Sofía finalmente rompió el silencio, pero sus palabras no eran lo que André esperaba. Yo no sabía qué hacer, papá. No supe cómo lidiar con todo esto. Solo quería huir. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargaba un peso sincero. Vamos a hacer una broma para aquellos que solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escribe herencia en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y ahora sigamos con la historia. André la miró con más atención. Por primera vez desde que regresaron, vio una grieta en la fachada fría que Sofía había levantado. El dolor que ahora cargaba parecía genuino. Recordó cómo era ser joven, cómo las emociones podían ser confusas y demasiado intensas para manejarlas. Aún así, la amargura seguía presente. ¿Huir? André repitió, su voz ronca por la emoción. Me estaba muriendo, Sofía. Todavía lo estoy. ¿Y lo único que pudiste hacer fue huir? Sofía mordió sus labios, con la mirada aún clavada en el suelo. Ana puso una mano en el hombro de su hija, un gesto de apoyo, pero también de silencio, como si quisiera protegerla de más confrontación. Entiendo que esto sea difícil para ti, Sofía, continuó André, ahora con una voz más suave, pero debes entender que yo no tuve opción.
No pude huir. Me quedé aquí, solo. Ana, aún al lado de Sofía, parecía ansiosa, como si intentara encontrar las palabras correctas para decir, pero no había palabras que pudieran arreglar lo que había pasado. Finalmente, se enderezó en la silla y respiró hondo. «Tienes razón, André», dijo, su voz cansada y derrotada. «Te abandoné nuestra vida juntos. Y no hay excusa para eso». Hizo una pausa, sus palabras pesadas en su boca. «Tenía miedo. Fui egoísta. No pude lidiar con la idea de perderte, de verte sufrir todos los días, pero sé que eso no justifica lo que hice». Las palabras de Ana flotaron en el aire y Andrés sintió un nudo en el pecho. Quería tanto creer que ese arrepentimiento era verdadero, y tal vez lo fuera, pero no podía apartar la sensación de que el dinero aún estaba en el centro de todo. «Eso no cambia lo que dije», respondió André, más tranquilo, pero firme. «Voy a morir, y ustedes regresaron cuando se dieron cuenta de que todavía tengo algo que dejar. No quiero una disculpa vacía, quiero ver si realmente les importa. ¿Verdad?». Ana y Sofía permanecieron en silencio, con expresiones que mezclaban arrepentimiento, miedo y una leve sombra de culpa. Andrés sabía que las estaba llevando al límite. Tal vez él mismo se estaba poniendo a prueba, buscando algo más profundo en su interior. Una razón para perdonarlas o la confirmación de que su desconfianza era correcta. «Aún no he cambiado mi testamento», dijo finalmente André. «Todavía pueden recibir la herencia, pero tendrán que demostrarme que siguen siendo mi familia. No hablo de un simple acto de bondad o palabras de arrepentimiento. Quiero ver compromiso. Quiero ver qué harían si supieran que el dinero no estará allí al final». Miró directamente a los ojos de Ana, luego a los de Sofía. «Tendrán que quedarse aquí conmigo hasta el final. Cuidarme, acompañarme en cada paso de este camino. No quiero una despedida cómoda. Quiero que sientan el peso de lo que me hicieron pasar». El silencio volvió a apoderarse de la sala. Ana respiró hondo, visiblemente asustada, y Sofía se tensó aún más. Sabían que ahora la elección era suya: quedarse o marcharse nuevamente. «Sé que es difícil», concluyó André, suavizando su voz, «pero si realmente les importa, lo demostrarán». Se levantó lentamente, sintiendo el cansancio de toda la conversación pesar sobre su cuerpo frágil. «Tienen tiempo para pensarlo. La decisión es suya». La decisión flotaba en el aire como una sombra pesada. Después del enfrentamiento en la sala, Ana y Sofía se retiraron a sus habitaciones, cada una inmersa en pensamientos y emociones conflictivas. André permanecía en el sillón, observando cómo la oscuridad crecía afuera de la ventana, sintiendo el peso de las palabras que acababa de pronunciar. Sabía que las había desafiado de una manera dura, tal vez incluso cruel, pero también sabía que tenía que hacerlo. Había llegado el momento de ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio denso. Ana y Sofía actuaban con cautela, como si no supieran con certeza qué hacer o cómo reaccionar ante la nueva situación. André percibía su incomodidad, pero estaba en paz con su decisión. Ellas debían enfrentarse al peso de su elección. Él no podía facilitarles las cosas. Ana, por su parte, intentaba acercarse de manera sutil, pero aún distante. Preparaba la cena algunas noches y ofrecía ayuda básica, como buscar medicamentos o llevar a André al hospital. Pero el gesto parecía mecánico, desprovisto de emoción genuina, y André lo sentía. Ella estaba allí, pero su mente aún parecía lejana, dividida entre la obligación y el verdadero deseo de reconectar con el hombre que alguna vez fue su compañero de vida. Sofía, por otro lado, seguía inmersa en su habitual silencio, casi sin interactuar con su padre. Sin embargo, André empezaba a notar pequeños cambios en el comportamiento de su hija. Ya no desaparecía durante horas en su cuarto, aislada con su celular. De vez en cuando, él la encontraba parada en la puerta de la sala, observándolo a lo lejos, como si intentara comprender al hombre que ahora parecía tan diferente del padre que ella conocía. La distancia entre ellos aún era grande, pero había algo distinto. Un malestar que, aunque silencioso, indicaba que de algún modo estaba procesando todo lo que había sucedido. Una mañana, mientras André estaba sentado en la cocina tomando su café, Sofía entró. Era raro verla a esa hora, por lo general evitaba cualquier interacción. Esta vez, sin embargo, parecía decidida a hablar. Se sentó a la mesa sin decir una palabra, sus ojos fijos en la taza de café frente a él. Por un largo momento el silencio fue absoluto, hasta que Sofía finalmente lo rompió. «Papá», comenzó vacilante,
Sé que crees que solo volví por la herencia, y tal vez eso fue parte de la razón al principio. No voy a mentir. Estaba confundida, enojada, pero ahora que estoy aquí, esto me está matando. André levantó la vista hacia su hija, sorprendido por la repentina honestidad. Sofía aún mantenía la cabeza baja, jugando con el borde de su camiseta. No sabía cómo lidiar con esto, papá. No sabía qué decir, ni cómo ayudarte. Huir me parecía más fácil que enfrentar lo que estaba pasando. Pero me doy cuenta de que solo empeoró todo. La confesión de ella hizo que algo dentro de Andrés se rompiera un poco. Había esperado durante tanto tiempo escuchar algo así, pero cuando finalmente llegó no se sintió tan simple. Parte de él quería protegerse, no dejarse envolver de nuevo. Pero otra parte, más profunda, quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Luchó por mantener el equilibrio entre esos sentimientos. Yo tampoco supe cómo lidiar con esto, Sofía, respondió André con una voz cansada pero sincera. Estuve aquí solo, y eso me hizo ver muchas cosas, no solo sobre ustedes, sino sobre mí también. Sofía asintió, tu rostro aún cargado de culpa. No puedo cambiar lo que pasó, papá, pero si todavía quieres que me quede, me quedo. No por el dinero, sino porque no quiero perderte sin intentarlo de verdad. Esas palabras impactaron a André de una manera que no esperaba. Miró a su hija y por primera vez en mucho tiempo vio en ella algo que no había visto desde hacía años. Un rastro de la niña que solía correr a sus brazos, llena de vida y amor. Había sinceridad en sus palabras. Y por primera vez empezó a creer que tal vez a ella aún le importaba. Entonces quédate, dijo simplemente, pero hazlo por ti, no por mí. Sofía asintió nuevamente y por primera vez en meses, André vio sus ojos llenarse de lágrima. Rápidamente las secó, evitando que él viera más, pero para André ese pequeño gesto fue suficiente. Ana, por otro lado, seguía distante. Aunque sus acciones indicaban que estaba dispuesta a quedarse, había algo más allí. Andrés sabía que el proceso con ella sería más complicado, más profundo. También sabía que el tiempo se estaba agotando, no solo el suyo, sino el tiempo para resolver lo que quedaba entre ellos. A medida que la enfermedad avanzaba y Andrés sentía cómo su cuerpo se debilitaba cada vez más, comenzó a aceptar que el final estaba cerca. Pero al menos había descubierto una verdad. Sofía estaba dispuesta a intentarlo. Ahora quedaba por ver si Ana haría lo mismo. Los días se arrastraban mientras la salud de André empeoraba de manera perceptible. El cansancio ahora parecía permanente, y el simple acto de levantarse de la cama requería una fuerza que apenas podía reunir. Cada día que pasaba, el final se acercaba, y André lo sentía en sus huesos, en la forma en que su respiración se volvía más difícil y sus fuerzas lo abandonaban. Los días se prolongaban con una lentitud casi cruel, como si el tiempo se estirara solo para aumentar el sufrimiento de André. El cansancio ahora era más que físico, era un agotamiento que venía de adentro, que drenaba su voluntad de continuar, día tras día. Levantarse de la cama era una batalla silenciosa, una lucha que su cuerpo constantemente perdía. Cada movimiento traía un dolor sordo, y sentía el peso del final en cada respiración, que ahora se volvía un esfuerzo consciente, como si la propia vida se le escapara con cada suspiro. Andrés sabía que el final estaba cerca, y la inminencia de la muerte hacía que cada segundo pesara más que el anterior. La casa reflejaba su estado. Las habitaciones que antes vibraban de conversaciones, ahora estaban sumidas en un silencio. Sofía, sin embargo, estaba allí, siempre presente, aunque envuelta en un silencio que decía más que cualquier palabra. Había algo diferente en su presencia ahora, una constancia que André no había anticipado. Ella lo acompañaba a las consultas médicas, sin quejarse, aunque los largos periodos de espera la incomodaran. En casa se ofrecía para pequeñas tareas, como traerle un vaso de agua o acomodar las cobijas sobre su cuerpo frágil. No era solo el acto en sí, sino el cuidado implícito, la paciencia que demostraba, lo que comenzaba a derrumbar las barreras emocionales entre ellos. Por las noches, cuando el dolor se volvía insoportable y el sueño lo eludía, Sofía se sentaba a su lado, sosteniendo su mano con una suavidad que lo conmovía. No decía nada, pero el simple hecho de estar allí, su sola presencia junto a él, hablaba más que cualquier palabra. Andrés sentía el calor de su mano en la suya, y cada toque parecía ser un intento silencioso de reparar lo que se había roto entre ellos a lo largo de los años. «Está intentándolo», pensaba André, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos,
sin que tuviera fuerzas para contenerlas. Sofía, la hija que pensaba haber perdido para siempre en algún momento de su adolescencia, estaba allí. Cada pequeño gesto, cada momento compartido en silencio, era un paso hacia lo que siempre había querido. Una reconexión genuina. Había un perdón no verbalizado, algo que crecía en cada mirada intercambiada, en cada instante de quietud, en el que la mano de Sofía permanecía firme en la suya. Esa chica, que un día corría a sus brazos en busca de protección, ahora estaba allí, tratando de reconectarse con el hombre que él había sido. Era como si, en la proximidad de la muerte, estuvieran descubriendo una nueva forma de amar. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no lo entenderán. Escribe sueño en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y ahora sigamos con la historia. Ana, sin embargo, seguía siendo un misterio. Aún estaba allí, físicamente presente, pero emocionalmente distante. Sus gestos eran casi automáticos: preparar una comida, buscar los medicamentos, arreglar la casa. No quedaba rastro de la pasión que una vez había calentado su matrimonio, solo una formalidad, una obligación moral que ella parecía cumplir con un vacío doloroso. André lo observaba todo desde la distancia, intentando comprender qué pasaba por su mente. Sabía que ella estaba lidiando con sus propios fantasmas, pero le resultaba difícil aceptar que, incluso frente a la muerte, Ana no pudiera romper la barrera que había erigido entre ellos. Recordaba los días en que eran inseparables, en que las manos de ella encontraban las suyas de forma natural. Ahora todo parecía tan distante, tan perdido en el tiempo. Andrés sabía que el tiempo que les quedaba juntos se agotaba, pero, aún así, no podía alcanzar a Ana. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse y la luz dorada tenía la casa con un calor nostálgico, Ana finalmente rompió el ciclo de silencio. Pasos eran suaves, casi vacilantes, mientras se acercaba a la butaca donde André, ya exhausto, observaba el horizonte. La luz suave bañaba su rostro, resaltando las líneas de cansancio y dolor que se habían profundizado en los últimos meses. Ana dudó antes de sentarse a su lado, sus manos nerviosas en el regazo, entrelazando los dedos como si buscaran algo a lo que aferrarse. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de emociones no expresadas. Miró a André, con los ojos brillando bajo la luz del atardecer, pero sin la confianza que una vez tuvo. «Necesito hablar contigo, André», dijo, su voz casi un susurro, como si el peso de las palabras la aplastara. André no respondió de inmediato. Giró el rostro, buscando su mirada. Sabía que ese era el momento decisivo, el momento en que las palabras no dichas finalmente saldrían a la luz. Pero al mismo tiempo, una parte de él temía lo que ella diría. El tiempo corría, y no sabía si lo que quedaba entre ellos sería suficiente. Ana respiró hondo antes de continuar, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar la verdad. «Yo no sé qué decir para justificar lo que hice. En realidad, no hay justificación». Su voz temblaba levemente, y André notó que sus manos también temblaban. «Te abandoné cuando más me necesitabas. Fui egoísta». André sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras, pero no era sorpresa. Ya lo sabía. Lo que dolía era el tono de arrepentimiento y miedo que ya no podía ignorar. Ana continuó, sus palabras saliendo con dificultad, como si cada una fuera un peso que necesitaba liberar. «Me perdí en el miedo, André, en el miedo de perderte. No estaba preparada para verte sufrir. Pensé que al huir me estaba protegiendo del dolor, pero solo aumenté el tuyo». Ella hizo una pausa y por primera vez André percibió cuánto pesaba esa verdad sobre ella. El amor que habían compartido seguía allí, pero envuelto en capas de miedo y culpa. Ana no sabía cómo lidiar con la pérdida inminente, y por más que él intentara, Andrés sabía que había partes de su historia que nunca serían totalmente reconciliadas. «Yo sé que crees que volví por el dinero», continuó Ana, con la voz más débil, «y tal vez, al principio regresé por las razones equivocadas, pero, estando aquí, me di cuenta de cuánto he perdido, de cuánto hemos perdido». Cuando sus ojos finalmente encontraron los de él, André vio algo que hacía mucho tiempo había desaparecido: vulnerabilidad. El amor estaba ahí, perdido entre las sombras del miedo y los errores del pasado, pero aún presente. Una lágrima corrió por su rostro y esta vez no la escondió. André cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado. Sabía que no podía olvidar todo de inmediato, que el dolor del abandono seguía ahí, vivo y latente.
pero al mismo tiempo, algo dentro de él quería perdonar. Quería que esa historia terminara de una manera más digna. El tiempo se estaba agotando, y sabía que las palabras que debían ser dichas eran ahora. «Yo no sé si puedo olvidar lo que hiciste», dijo con la voz quebrada por la emoción y el cansancio. «Pero tal vez pueda perdonar, lo suficiente para que podamos terminar esto juntos, como deberíamos haberlo hecho desde el principio». Ana asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en meses extendió la mano hacia él. André dudó por un momento, todavía atrapado entre el dolor y el perdón, pero finalmente aceptó su toque. La frialdad de la mano de Ana era real, pero de algún modo reconfortante. Era un toque que traía un eco del pasado, del amor que una vez compartieron. Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre la casa, Andrés supo que el final estaba cerca. Pero al menos no enfrentaría la muerte solo. La muerte de André llegó una noche tranquila, cuando el mundo a su alrededor parecía en paz. El aire, fresco y húmedo por la suave brisa de finales de verano, traía consigo el aroma de la tierra y las hojas. Afuera, el cielo era un vasto campo de oscuridad, pintado con un azul profundo, donde las estrellas brillaban con una intensidad silenciosa, como si vigilaran el momento. Dentro de la casa, todo estaba envuelto en un silencio pesado. No era un silencio vacío, sino uno cargado de emociones, de despedidas no dichas, de sentimientos no resueltos. El ambiente era casi opresivo, como si todos en la casa estuvieran esperando lo inevitable. Ana y Sofía estaban junto a André, tentadas en sillas cercanas a la cama, una a cada lado, mientras él, cada vez más debilitado por la enfermedad, luchaba por respirar. Su respiración, entrecortada e irregular, era el único sonido que llenaba la habitación. Un recordatorio cruel de su fragilidad. La enfermedad había drenado su vitalidad, pero no su esencia. Allí, en sus últimos momentos, Andrés seguía siendo el mismo hombre que, a pesar de todas las adversidades, mantenía un rastro de dignidad. Las semanas previas a ese momento fueron una mezcla de dolor y redención para él y su familia. Ana y Sofía, después de tanto tiempo distantes, ahora estaban finalmente presentes, no solo físicamente, sino de una manera emocional que André temía no volver a sentir. Sabía que el final estaba cerca. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo, en los latidos débiles de su corazón, en el cansancio que nunca lo abandonaba. Pero curiosamente, el miedo que lo había perseguido durante los primeros meses había desaparecido. Ahora lo que sentía era una paz suave y acogedora. Miró a Ana, notando el cansancio evidente en sus ojos, las finas líneas que el tiempo y el sufrimiento habían esculpido en su rostro. Durante tanto tiempo, creyó que el amor de ella se había perdido, que moriría sin recuperar esa conexión. Pero allí, en la quietud de la habitación, algo diferente brillaba en su mirada. Un cuidado silencioso, genuino. Temía haberse perdido para siempre. Ella estaba a su lado, como prometió, y eso era suficiente. André desvió la mirada hacia Sofía. La joven estaba al lado de su madre, aún en silencio, pero su presencia era como un bálsamo para él. Ella, que durante tanto tiempo se había distanciado, que vivió en un mundo ajeno al suyo, ahora estaba allí, casi siempre, ofreciendo un tipo de apoyo silencioso. Había en ella una fuerza que él apenas lograba comprender. Era como si estuviera intentando, con cada minuto a su lado, reparar las brechas que el tiempo había dejado. El silencio entre ellos no era incómodo, era una presencia compartida, un entendimiento de que las palabras no eran necesarias. «Gracias», susurró André, con una voz débil y temblorosa, casi un murmullo que apenas escapó de sus labios. La palabra flotó en la habitación, como si el aire denso la absorbiera. Era el único agradecimiento que podía ofrecer por esas últimas semanas en las que, de alguna manera, habían logrado reconectarse. Ana se inclinó más cerca, sujetando su mano con firmeza. Sus dedos estaban fríos y temblorosos, pero no lo soltó. Era como si ese gesto fuera la ancla que tanto necesitaba, un intento desesperado de mantenerse conectada a él mientras aún pudiera. Sus ojos, llenos de lágrimas que ya no intentaba esconder, reflejaban la luz suave de la lámpara en la esquina del cuarto. La mirada de Ana transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. El dolor del arrepentimiento, el miedo a la pérdida y, sobre todo, el amor que, a pesar de haber sido sofocado durante tantos años, aún estaba allí. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escribe lecciones en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Sofía, sentada al lado, observaba en silencio.
No lloraba, pero su presencia era pesada, cargada de un dolor profundo que parecía no saber cómo expresar. André, incluso sin abrir los ojos, sentía la fuerza de su hija, una fuerza que venía de la juventud, de la culpa y ahora del deseo de redimirse. Sentía todo eso mientras sus respiraciones se volvían más espaciadas, más largas, y sabía que el momento final había llegado, y era inevitable. El último suspiro de André fue suave, como una brisa ligera que pasa desapercibida. No hubo gran drama, solo un cese tranquilo. El silencio que siguió fue abrumador, más intenso de lo que cualquiera podría soportar. Ana, al sentir que su mano se aflojaba en la suya, soltó un sollozo ahogado, como si intentara contener el duelo que ya la consumía. Sofía, en un acto casi reflejo, se inclinó más cerca, sujetando el cuerpo de André, con la esperanza de que de alguna manera él aún estuviera allí, que la despedida pudiera retrasarse por un momento más. Pero André se había ido. Los días después del funeral fueron extraños, casi surrealistas para Ana y Sofía. La ausencia de André no era solo física, era como si la casa hubiera perdido su centro, su propósito. Cada habitación parecía vacía, desprovista de vida, y sin embargo, algo dentro de ellas había cambiado. Había una nueva gravedad en sus interacciones, un entendimiento silencioso de que algo profundo las había transformado. Cuando se leyó el testamento, ambas se sorprendieron con la decisión de André. Él había dividido su herencia por igual, sin resentimientos, pero había dejado una carta con una solicitud especial. En la carta, André pedía que una parte significativa de su herencia se destinara a ayudar a personas que enfrentaban la misma enfermedad que él. Se crearía un fondo de caridad en su nombre, para apoyar a familias que, como él, se sentían abandonadas por las circunstancias. Era un gesto de generosidad, conmovió profundamente tanto a Ana como a Sofía. André, incluso en sus últimos momentos, pensó en cómo transformar su legado en algo más grande, algo que pudiera marcar la diferencia. Ana, al leer las últimas palabras,